Uno de los argumentos que suelen plantear las personas que quieren perturbar los mercados financieros es que son como un gran casino. Los bancos siempre ganan y los pequeños inversores solo pueden perder. Todo es accidental. En cualquier caso, no hay posibilidad, hay probabilidad. Este realmente es un argumento terrible y lleno de mentiras. Así, la esperanza matemática en los casinos es nula, en cambio, es nuestro aliado en los mercados bursátiles. Buscamos una esperanza probabilística a nuestro favor en el largo plazo. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todo lo que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Realmente hay casos en los casinos que han ganado dinero. Hay principalmente dos tipos de ganador en los casinos. Uno es el que va un solo día o en pocas ocasiones y tiene la suerte de que en esas pocas ocasiones puntuales ha ganado. Y después está el profesional. El profesional, hay un caso muy conocido en España que son los Pelayo. Ellos fueron capaces de encontrar un desajuste en las ruletas y haciendo un gran backtest, un estudio de miles y miles de tiradas, descubrieron que había unas zonas en la ruleta donde caía más que en otras. ¿Qué es lo que sucede cuando entra un profesional buscando una estadística? Pues que al final acaba siendo detectado y acaba siendo limitado, pues en el caso de los casinos físicos, limitada su entrada, en el caso de los casinos online, limitada su cuenta en dicho casino online. Eso hace que el mercado bursátil, a diferencia de los casinos, sí que esté pensado para profesionales y en ningún caso se les limita o no se les permite ganar, cosa que en un casino, en caso de encontrar una ventaja probabilística, esta acabará cambiando porque en el caso de los Pelayos, aparte de echarlos y no permitirles la entrada, también se cambiaron las ruletas porque con unas ruletas de nueva generación se corrigió esa pequeña desviación y esos números en los que había una probabilidad mayor de caer. Eso es lo que sucede en el casino. Otra cosa que sucede, y es un argumento muy habitual cuando alguien quiere desprestigiar los mercados de valores, es decir que la mayoría de personas que entran en la bolsa se lo toman como un casino, juegan como si fuera un casino. Eso es real, hay muchos participantes que participan en el mercado de valores de forma totalmente azarosa. Van a ver si tienen suerte como si fuera un casino, como si fuera una apuesta deportiva. Eso no significa que no haya profesionales. Hay muchísimos profesionales en los mercados financieros. Y la gran diferencia entre el que va a suertes y el que no es que el que no va a suertes tiene una estrategia testeada que busca una probabilidad estadística, matemática, científica que se repita en el tiempo. La manera de hacerlo es probar esa estrategia en el pasado durante miles y miles de eventos antes pues de ponerla a correr en el presente. El hecho de que algunos participantes se tomen la bolsa como un casino no convierte la bolsa en un casino, porque muchos otros nos la tomamos de otra manera. Si tú quieres aprender a operar en los mercados financieros de forma rigurosa, con una estrategia que funciona, tiene unos resultados testeados en el pasado por miles y miles de eventos, te recomiendo que accedas a la academia de trading Código Trading. Te dejo el link aquí en pantalla para que puedas acceder y también en la descripción. En dicha academia te vamos a enseñar estrategias que son rentables en el largo plazo porque tienen una probabilidad estadística a nuestro favor y también te vamos a enseñar a backtestear, que es la clave para acabar encontrando una rentabilidad en vivo. Primero practicar, simular en el pasado antes de pasar en vivo. Hacerlo con un modelo riguroso, matemático, científico y estadístico que nos acompaña en ese camino y también nos hace coger la psicología adecuada
para acabar ganando en el largo plazo. Este vídeo ha sido una sugerencia de uno de vosotros, uno de los suscriptores, que en un comentario precisamente me dijo que le gustaría que dedicara un vídeo a explicar qué diferencia hay entre un casino y la bolsa de valores. Entonces, os recomiendo, si queréis que trate distintos temas que os puedan interesar, que uséis los comentarios para proponer. Yo puede ser que incluya dicha recomendación ya sea en la encuesta de los viernes hago una encuesta en YouTube para ver qué directo hago el sábado, porque el sábado siempre hago un directo a las 18 horas de España y el día antes, 24 horas antes, abro una encuesta donde vosotros elegís. Pues tanto puedo añadir vuestra propuesta en la encuesta como dedicarle directamente un vídeo tipo videoblog como hago todos los miércoles a las 18 horas como este que estás viendo ahora mismo. Bien, si te ha quedado claro qué diferencia hay entre un casino y la bolsa de valores, te recomiendo que le des a me gusta. Si todavía te han quedado dudas, te recomiendo que comentes en los comentarios la duda que tengas y yo siempre contesto las preguntas que vais haciendo en los comentarios. Y también, si te gusta mi canal, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y no te olvides de visitar la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.